En este trabajo hablaremos de cómo las políticas internacionales de los estados afectan desde una perspectiva enfocada en el carácter cultural de la política exterior de un país. Además, se verá todo lo relacionado al nacionalismo, cómo influye en un estado y un país, de cómo Hobsbawm lo define, como un compromiso de integración entre la comunidad política y la identidad nacional. Pero para Gellner, el nacionalismo es un principio político, el cual sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y política. Por otro lado, se habla también del concepto de polaridad política, la cual está dividida en un mundo unipolar y multipolar, las cuales hacen referencia a la noción de balance de poder, es decir, un sistema en el que las relaciones de fuerza sirven como aliciente y freno entre las relaciones de los estados. Algunos ejemplos que se toman para estas explicaciones y conceptos son los del orden mundial posterior a la Guerra Fría y la relación entre China y Estados Unidos en el año 2012. En esta última se habla de que la emergencia de China puede ser potencia para tener efectos negativos para la seguridad y economía de Estados Unidos. Por lo tanto, este mismo tomará medidas para garantizar el acceso a la región y la libertad de actuar de acuerdo a sus intereses. Para finalizar, se entrevistaron a un sociólogo y a personas de distintas nacionalidades, las cuales nos contarán sus experiencias y conocimientos. El sociólogo nos brindará sus ideas respecto a lo que es el nacionalismo, sus tipos, si es positivo o negativo, etc. Las personas de distintas nacionalidades nos hablarán de las comunidades étnicas de sus países, respectivamente, las costumbres que tienen y qué significa el nacionalismo para ellos. Estas dos entrevistas fueron muy informativas e instructivas sobre lo que es el nacionalismo para cada persona. No importa su nacionalidad o forma de pensar. Al fin y al cabo, la lectura habla de cómo hay un mando multipolar que tiene que ver con el poder de los estados. Buenas tardes con todos, estamos aquí en una pequeña entrevista con Marcelo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. De nada, es todo un gusto. Nos comentas que eres italiano, de nacimiento. Sí. ¿De dónde, discúlpame? Cerca de Milán, no exactamente la ciudad, pero una ciudad cercana de nombre Cinisello Balsamo. Es más o menos como, por ejemplo, como si habláramos de Callao con Limón, Sí, algo similar. la misma conurbación, en la misma urbe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos con las preguntas. Cuéntanos sobre la comunidad étnica de tu país. La comunidad étnica, bueno, primero que todo, digamos que Italia tiene pequeñas comunidades étnicas por los Alpes, pero la unidad se alcanzó hace 160 años, pero por eso que hay muchos otros pueblos. Digamos que en Italia se ha formado antes la cultura y después la unidad del país, por lo tanto hay regiones como en el sur, donde hay gente que desde los tiempos de la unificación tiene un cierto resentimiento hacia el país y hay de vez en cuando grupos independentistas, entonces ellos quisieran separarse de Italia, pero son... Como hacer una nación aparte. Cierto, del sur mayormente, pero son pocos. Después está la isla de Cerdeña, donde también allá hay una comunidad muy rural, que si bien se ha hecho escuchar su voz bastantes veces, no ha sido lo tanto fuerte como puede ser alguna comunidad autónoma de España. ¿Sí? Y después en el norte, en los 80, 90, había este partido que ahora gobierna Italia, se llamaba la Lega Nord, ahora solamente Lega, un partido de derecha, que fomentaba la separación de lo que ellos llamaban Padania, una acción ficticia que sería nada más que el norte de Italia, separado del centro y del sur, que ellos consideraban como parásitos. Ya, entonces hablamos de que sí. Ajá. Esos fueron los únicos intentos de separación
secesión exactamente. Pero sí han quedado grandes marcas culturales, tanto en el sur como en el norte. Se podría ser como unos resentimientos sociales. Cierto, un poco un- como el sur y el norte de Estados Claro. Unidos, aunque no tanto en ese, en ese no contexto. tan drástico, Claro. no al punto de llegar a una guerra civil. No. Perfecto. ¿Y cuáles son los ideales de estos grupos étnicos? Los Sí, ideales de estos grupos, bueno, más que grupos étnicos, son grupos políticos. Los ideales son casi siempre, ellos sienten que deben tener más soberanía, y si bien antes eran más grupos separatistas, ahora son la Lega, como dije, antes se llamaba Lega Nord, ahora solamente Lega, porque ahora su objetivo ya no es dirigir todo el odio hacia los meridionales, hacia los italianos del sur, sino hacia los migrantes, hacia los extranjeros, de ser toda Italia unida contra, según lo que dicen ellos, la Unión Europea, los burócratas de Bruselas, que según ellos están sofocando su autonomía. Tienen toda esta narrativa que tienen bastantes otros partidos euroescépticos de Europa, que pretenden resolver sus problemas simplemente saliéndose de la Unión, que pero a largo plazo no es que traiga tanto beneficios. Pero justo se sabía mucho de países fuertes de que debían separarse de la Unión Europea justamente porque no querían evitar la crisis que quizás algunos de los países podían tener y que al fin y al cabo conllevaba a todos. Exacto. Ese fueron algunos de los pensamientos que se tuvieron cuando se hablaba de Grecia y después cuando se habló de España y de Italia. El problema es justo eso, que algunas clases políticas no supieron manejar bien el dinero y después van a culpar a Alemania, a estos países fuertes, como si fuese toda una conspiración, como si fuesen ellos que han inventado todo para empobrecer estos países, cuando la realidad es más compleja. Claro, o que pongan la responsabilidad de ellos salvar al otro país cuando quizás puntualmente no es un objetivo en sí. Exactamente. Bueno, y en sus temas e idiomas, ¿cuáles son sus idiomas en sí? Los Habituales. idiomas actuales son, bueno, en Italia se habla mayormente el italiano. Ya. Las pequeñas comunidades tienen sus dialectos, hay el dialecto napolitano, los varios ¿Es dialectos cercano de al Sardegna. italiano o es Considerado un idioma aparte, pero Es no cercano. tiene la misma representación que hay en Italia, como Claro. lo sería el catalán, el vasco y Claro. el gallego, que sí tienen su estatus de idiomas Claro, que son mucho oficiales. más fuertes en Sí, teoría. en Italia hay varios otros dialectos que son preservados, pero no son considerados a la par de idiomas oficiales. Claro, entonces tenemos el italiano, Napoletano, Napoletano. el siciliano de Siciliano. Sicilia y estos mayormente. Esos son los que mayormente. Exactamente. Si después hablamos de comunidades extranjeras, hay bastantes. Hay pequeñas comunidades francesas, bueno, también claro. austríacas, por Y el ellos- norte. Ellos mantienen su idioma, no es como que se Sí, acostumbran. son pequeñas. Pero mantienen claro su idioma. Hay también unas pequeñas comunidades de lejano origen griego y albanés en el sur de Italia, pero Verdad. ya son muy pocas. Claro. ¿Qué significa para ustedes el tema del nacionalismo? El nacionalismo, yo considero que depende también de qué país se habla, porque hay algunos países donde el nacionalismo le han dado una Pero puntualmente connotación. con el tema de Italia. Claro. No, claro, como decía, hay algunos países donde le han dado una connotación de patriotismo y el problema es que la connotación de nacionalismo, el significado no es exactamente patriotismo, porque ya existe la palabra patriotismo para designar el sentimiento de amor que tiene uno hacia la propia patria. Nacionalismo es más, ¿cómo se puede decir? Más un sentimiento donde sí, se tiene ese amor a la patria, pero es más fuerte y se tiene la sensación de que el propio país puede ser hasta mejor que los demás, y esto usualmente se traduce en orgullo, en a veces formas arrogantes de expresarlo, y en el pasado se traducía mediante estos imperialismos y colonialismos.
Claro, vive como un país autosuficiente, que solo Claro. que solito puede, que no necesita Sí, en sí exactamente. Y hoy de en otros día, países. en Italia se refleja con toda esta narrativa que se tiene hacia la Unión Europea, hacia la OTAN o hacia los migrantes. Que Claro. siempre se trata de buscar una forma de salir de estos, como dicen ellos, problemas de una forma bastante autárquica, bastante solitaria, así como nosotros solos podemos resolver todos. ¿Qué tan complicado quizás tal vez para un migrante poder convivir, se puede decir, con un realidad italiana? Se puede decir. Hay bastante comunidades de migrantes que se encuentran bien y muchos son integrados porque son de segunda generación, o sea, Claro. son los hijos de los que De algún migraron italiano, allá. el abuelo, el bisabuelo. Sí, claro. sí, digo, por ejemplo, hay comunidades peruanas en Italia, comunidades ecuatorianas, de Egipto también, de Marruecos, de Bangladesh, que se han integrado. O sea, sus hijos, más que todo ahora que han nacido allá y dan mi misma edad, se han acostumbrado. Pero sí, hay cierta hostilidad hacia los migrantes, porque también esta hostilidad se alimenta de lugares comunes, con preconceptos como que a los migrantes se les paga todo gratis, que son solamente unos violadores y los típicos estereotipos. Claro. Bueno, para ir finalizando, ¿qué observas o qué mueve el nacionalismo como discúlpame, ven el nacionalismo como algo peligroso? Para la Unión Europea yo lo veo sí bastante peligroso. No estoy diciendo que sea el mal en la tierra, sí, esto prefiero reservarlo para otras ideologías más fanáticas, pero para la Unión Europea sí es un riesgo, porque se arriesga ahora, hemos visto con eso de Brexit, que está siendo todo un problemón para los británicos, pero si el Reino Unido siempre ha estado un poco separado de la Europa continental, siendo sinceros. Mientras que si esto pasara en Francia, si esto pasara en Alemania, en Italia, que son países que han fundado la Unión Europea y son las mayores economías de la Pero son Unión Europea, potencias. podría resultar, podría comprometer la misma existencia de la Unión Europea.